Hola a todos. Mira, te quería comentar una experiencia de esta pasada noche. Eh, Llevo unos días de una especial intensidad, ¿no?, en la meditación, indagación, y no sé si eso combinado con un cambio de dieta y demás, pues he estado como con mucha energía durante la noche y pues decido continuar cuando me fui a la cama con la indagación, ¿no? Entonces, bueno, pues comienzo la noche ¿no?, asentando muy bien la atención al yo soy, a mí mismo, ¿no? A ser consciente de ser conciencia. Y em, comienzo con la vigilia, con la visión de la vigilia, y veo que en el paso mantengo la conciencia, esa conciencia de mí mismo en el cambio de estado de la vigilia al sueño onírico. Veo cómo se deshacen las formas de la vigilia, veo cómo se generan las formas del sueño onírico, manteniendo esa conciencia. Pasa al estado del sueño onírico, viene el sueño profundo y por primera vez soy consciente en el sueño profundo. Bueno, ahí hay ausencia total de formas, pero conocimiento de mí mismo, ¿no? O sea, manteniéndome en ese trasfondo, sabiéndome ese trasfondo consciente. De nuevo viene la vigilia, ¿no? Un despertar, bueno, un cambio de forma a la vigilia, se generan formas de la vigilia, se acaban esas formas, se genera otra, de nuevo el sueños oníricos, en este caso ya muy especialmente, bueno, terroríficos o muy extraños, en los que intento no identificarme con el contenido, sino mantenerme siempre en ese trasfondo. Y así durante toda la noche, prácticamente sin perder la conciencia de mí mismo, ¿no? Y viendo cómo la vigilia, las formas de la vigilia y las formas del sueño son idénticas en cuanto a su apariencia de realidad o de irrealidad, ¿no? Viendo que, si bien en la vigilia, no sé si por estar muy acostumbrado a ella o asociado a esas formas, es como que tienen más apariencia de realidad, hacen que haya una tendencia más a la identificación. Entonces, es como que veo que desde ese trasfondo es desde donde se genera toda forma y donde existe toda forma, siendo ese trasfondo consciente de las formas que el mismo trasfondo genera. Pareciera, Eh, pareciera que el trasfondo las genera, pero realmente no. sí, Se manifiestan de manera espontánea en el trasfondo. perdón, no te oí, se me cortó ahí. No las genera, se manifiestan espontáneamente en el trasfondo. Sí, no, quiero decir, no se manifiestan intencionalmente, se manifiestan, pero entiendo que como se generan en ese trasfondo que yo soy, en ese espacio consciente que yo soy, el mismo espacio consciente las está generando de manera espontánea. Porque, a ver, esto es la primera vez que sí que he tenido sueños lúcidos en el pasado, ¿no? Pero el paso continuo del cambio de estados, manteniendo ese trasfondo de conciencia, es la primera vez durante toda la noche y además en los tres estados diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo la experiencia que tenía era como que Cuando se, yo mismo se genera, bueno, sí, como que yo mismo generaba todas las formas y que además las formas de la vigilia y las formas del sueño en su irrealidad, o su apariencia de realidad eran idénticas, excepto en que las formas de la vigilia estoy más acostumbrado a ellas por las sucesivas, en base a la memoria, ¿no?, que tengo de que han aparecido pues las mismas circunstancias, y en cambio el sueño pues es algo completamente distinto en cuanto a las formas, ¿no? Pero veo como que desde luego que se generan en ese espacio consciente que yo soy y de que no hay otro más que ese espacio consciente para que pueda generarlas de una forma espontánea, ¿no? No intencionalmente, sino que aparecen ahí, simplemente.
claro, yo lo que intentaba sobre todo cuando los sueños toman una forma ya como muy de mucho terror, bueno, eran sueños muy extraños, pero que te atrapaban, te atrapaban mucho para identificarte, ¿no? Entonces intentaba mantenerme como ese trasfondo para no asociarme no solamente con las formas, sino con los significados que aparecían asociados a las formas, ¿no? Y bueno, pues lo logré mantenerme en ese atrás, ¿no? La pregunta era, entiendo que eso viene a ser, como es un trasfondo permanente de conciencia en el que aparecen los sucesivos estados, si eso es efectivamente Turilla, y en el caso de que lo sea, cómo dar el paso para comprender que esas formas que aparecen ahí son idénticas a mí mismo, porque pareciera que hay todavía como una distancia entre ese trasfondo que las conoce y a pesar de que las ves como apareciendo en ti mismo, pero las ves como conociéndolas, ¿no? Hay como una pequeña dualidad ahí que tú me dijiste el otro día, que Turiyacita es precisamente la comprensión de que esas formas son idénticas al espacio consciente o al observador que las está conociendo. Son La inseparables, pregunta es, son sí, inseparables. El conocimiento de inseparabilidad, que es el conocimiento de no dualidad, es Turiyatit. Ahora, no hay cómo, correcto. Sí, el otro día sí te pregunté si era, no hay un cómo, con lo que estás haciendo es suficiente. Hay algo ahí que es sumamente importante que ya está sucediendo, que el conocimiento de ser se mantiene en el sueño onírico y hasta en el sueño profundo, ¿cierto? Donde el sueño profundo se experimenta correcto. como una pérdida de Sí, la con- única diferencia que veía en el el sueño profundo se experimenta como pérdida de conciencia de cuerpo y ya no como pérdida de conciencia de ser, porque en realidad nunca hay pérdida de conciencia de ser en el sueño profundo o en ningún estado. ¿Mm? correcto. Bueno, yo nunca había tenido el sueño profundo, o sea, el sueño profundo siempre he estado inconsciente, ¿no? Pero en este caso, a pesar de la desaparición de todas las formas, me mantenía como consciente, pero sin que esa conciencia tomara forma. Es decir, me veía como, no como el trasfondo ya, porque claro, no haber unas formas, no hay un trasfondo en relación a esas formas, ese atrás, sino que eres ese mismo atrás, que ya no es un atrás, eres simplemente conocimiento de mí mismo, pero sin forma, o sea, incoloro, sin neutro, no sé cómo explicarlo. Correcto, O sea, correcto, pero sí consciente de sí mismo. correcto. Correcto. A lo que a mí respecta, la experiencia es real y el conocimiento es real. Ahora, todavía queda esa dualidad muy sutil, ¿verdad? Pero poco a poco yo me voy dando cuenta de que tanto las imágenes que aparecen en el sueño onírico, como las imágenes que aparecen en el sueño profundo, como perdón, tanto las imágenes de la vigilia como las imágenes del sueño onírico, así como la ignorancia del sueño profundo, no existen separadas de mí. ¿Me sigues? Sí, cuando dice no separada, o sea, yo la experiencia que tenía era como si yo fuera un espacio sin forma, pero consciente a la vez, en el que aparecían esas formas. Correcto, Pero, claro, cuando digo aparecían, yo sentía como si fueran generadas por mí mismo, por esa conciencia sin forma que yo soy, correcto, pero de una manera espontánea, que no intencionalmente, sino por sí mismas aparecían correcto. y estaban en mi mismo espacio, en el espacio que yo soy. Yo me veía como un espacio consciente, sin forma ahí, y en ese Estaba, espacio aparecían. estaban en mí mismo, ¿sí? No existían afuera de mí mismo, No, separados. no, no. Estaban en mí mismo y son mí mismo también. O sea, ese último momento también llega solo. O sea, no solo, pero la misma indagación te lleva allí.
Quiero decir, no hay que añadir más al hecho de permanecer en ese atrás consciente o en ese espacio consciente donde aparece toda forma, Ujú. simplemente mantenerlo hasta que surja la comprensión de que eres totalmente idéntico a todo lo que surge en ese espacio. De que no hay nada separado o unido a ti. Correcto. Sí, esa era la pregunta, si había que añadir algo o hacer algo para que esa comprensión última sucediera o simplemente mantenerte ahí y eso llegara por sí mismo, este rastro de dualidad que aparece, ¿no? Como que eres tú observando esas formas. Es que No es tú. todo este conocimiento ocurre por sí mismo, a lo que uno Mm, mantiene atención sobre el sí mismo. Es la mm, única, es la forma única, es lo único, no hay que hacer más nada. Y tampoco se puede llamar a un hacer, es ser. Básicamente ser lo que uno es como uno es. Defínelo como, también notaba, sí. defínelo como quiera para ti mismo, no importa, Mm, no importa la definición, espacio, sin nombre, llámalo como tú quieras, da igual. Lo importante es la comprensión que se tiene antes de la descripción o el conocimiento directo que se tiene antes de lo que ahora defines como comprensión, que es la interpretación, porque la comprensión estuvo antes. correcto. Lo que tú llamas comprensión es realmente la interpretación de lo que comprendiste sin el intelecto, sin la mente, yo diría que hasta sin la intuición, si no es directo, ¿ok? Y luego entonces viene lo que es natural, que es la interpretación mental o intelectual de lo que se conoció directamente sin la ayuda de la mente o el intelecto, que es lo que estás describiendo ahora. ¿Mm? Me vi a mí Mm. mismo como un espacio consciente y donde todo esto estaba siendo producido o manifestado por mí sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, de manera espontánea. Entonces, por un lado, tienes a esa conciencia libre de esfuerzo y por otro lado, tienes lo demás apareciendo de manera espontánea. Lo que el Mm. último paso, por decirlo, paso, aunque por así decirlo, paso, es darse cuenta de lo que aparece espontáneamente y en aquello donde aparece espontáneamente, que es libre de esfuerzo, son una y la misma cosa. ¿Mm? Eh, una de las consecuencias de esto es que la vigilia pasa a ser tan irreal como el sueño. Quiero decir, simplemente son exactamente el mismo proceso de generación de formas, solo que por el hecho de haber estado asociado mucho tiempo con... Es como que uno tiene más tendencia luego cuando ya regresó la vigilia del día y demás, noto que ya es más atrapante por el tema de haber estado asociado más tiempo con esa clase de formas, ¿No? Y la también, identificación. Eso por una parte y también por otra, notaba cuando surgía yo no sé si he tenido sueños especialmente extraños, porque no sé si se abre un poco el subconsciente y aparecen contenidos más profundos y como además terroríficos, ¿no? Digamos, pero claro, si yo veía que si me mantenía en esa conciencia de mí mismo, todo eso era irrelevante, apareciera lo que apareciera. O sea, no me metía en los significados que aparecían asociados a las formas, pero veía que si perdía por un segundo la conciencia de mí mismo, de ese trasfondo, inmediatamente veía que caería directamente la identificación con eso y me vería como víctima pues, de ese mundo autocreado, ¿no? Entonces, por eso yo inmediatamente, o sea, cuando veía esa tentación, inmediatamente recedía a ese atrás para mantenerme consciente de mí mismo como esa conciencia sin forma, ¿no? Porque veía que espontáneamente dejar de mantenerte ahí, inmediatamente caías en una identificación. lo primero que No haría sé si es... es darle realidad a la ilusión. Lo primero es darle realidad a la ilusión y luego te pierdes en la ilusión, identificado con ella. Te pierdes, quiere decir, te olvidas de quién eres, te olvidas de la realidad. Correcto. Sí, exactamente. O sea, yo ya era salir de ese atrás, de estar ubicado en ese atrás consciente
en el momento que perdías la atención a hacer eso, ¡pam!, estabas dentro de los contenidos. Ujú. Y por eso todo mi esfuerzo era mantenerme atrás, en ese atrás. Lo que pasa es que no había, toda la noche ha sido estar consciente, consciente, consciente en ese atrás y no ha habido, o sea, no me he dormido, bueno, que yo recuerde, no he perdido la conciencia de ese atrás y a pesar de no haber dormido en toda la noche, digamos, estaba pleno de energía. No sé eh, si el mismo hecho de ubicarte ahí hace que sientas toda esa energía vibrante ahí, que no necesites dormir o sea, no estás cansado, no notas Es cansancio, esa Lo, lo- somnolencia. lo que eres no necesita ni siquiera energía para hacer, porque Mm. es autofulgente. No depende de una energía, ok, para sobrevivir. Es la fuente de la energía, ¿sí? Es el generador, pero incluso está más allá de la energía. Es mucho más sutil que la energía. Aquí es al Sí, revés. sí, no. Aquí lo más sutil es lo que produce lo grueso, lo más material, lo más tangible. ¿Me sigues? O sea, es Sí, sí. extremadamente O sea, sutil. quiero decir, yo ahora, Es más sutil, claro, cuando dices más allá, es más sutil que lo causal, y lo causal ya es más sutil que lo sutil. eh, Y claro, es, yo y es yo soy. Es lo que se es. pero de alguna manera el hecho, o sea, yo estoy muy acostumbrado, aparte de la indagación, a atender las sensaciones corporales, ¿no? Entonces ya no veo al cuerpo en ese sentido como algo, como un cuerpo físico, lo noto como sensaciones energéticas, digamos, un cuerpo energético ahí que va Olvídate de eso. fluyendo. Mantén la atención en ti mismo. Sí, Todo lo demás, o sea, vas a sentir igual que antes, pero la idea es que desaparezca el yo que le pone atención a algo. La mente es yo y algo. correcto, Testigo todavía sigue siendo yo y algo. correcto. ¿Me sigues? Entonces, Sí, si mantener la atención en el yo no quiere decir que no va a haber de nuevo pérdida de memoria, capacidad de sentir, ¿verdad? Físico, energético, lo que sea. Eso continúa, pero la atención en el yo es lo único que te hace dar cuenta que no hay nada separado del yo, que todo es el yo, que es el conocimiento que quieres tener. Esa es la- como digamos, la última etapa que te faltaría por completar, por decirlo de alguna manera. sí, o sea, la experiencia era como que ya no había diferencia entre estados. Al estar en ese atrás, los estados que aparecieran delante, ya sea el sueño profundo, bueno, el sueño profundo lo único que aparecía era un vacío, o lo que sea, pero yo permanecía como testigo de ese vacío, digamos. En el caso del sueño único, testigo de las formas, en el caso de la vigilia, testigo de las formas, pero siempre era el mismo, idéntico testigo, el que estaba posicionado y todos los demás estados iban como una noria pasando, 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 pasando ante ese mismo testigo. Ujú. Eh, entonces, claro, yo me doy cuenta, digo, si no pierdo de vista este testigo que soy, los estados, no, o sea, veía claramente que los contenidos que surgían era imposible que afectaran a ese testigo que los estaba observando. Imposible. O sea, no había manera de pasar a lo que pasara, digamos, en lo atestiguado, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias, y a veces en el estado onírico había circunstancias muy jodidas. Sí. Era muy, que si hubiera estado identificado habría tenido una pesadilla, Ujú. pero muy jodida, ¿eh? Porque salían cosas terroríficas ahí. Pero al mantenerme en ese atrás, bueno, lo veía de una manera neutral. Digo, uff, lo que está apareciendo aquí, ¿no? Pero ni siquiera pensando, porque eso ya sería un significado, simplemente, no, mantenerme como testigo, simplemente. Y La, sabiéndome inafectado por cualquiera de las cosas que aparecieran. la atención se mantiene en la atención. Mm. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Ok? Si la te- Dice, bueno, pero
es lo que tú dices. Primero dices, bueno, ¿y qué es esto? Porque esto va y viene, esto no tiene la más mínima realidad. ¿Ok? Esto no es real. Lo único real aquí soy yo. Y lo que soy yo se empieza a ser obvio. Lo que es importante lo que acaba de decir, que lo que soy yo permanece intacto. Bien sea que esto sea bonito, absolutamente. felicérsela, permanece completamente intacto. Entonces ya acá aquí puede pasar cualquier cosa. Ya realmente no importa qué es lo que aparece y desaparece. Y otra cosa que me di cuenta, César, que tú lo mencionaste, es que, digamos, si llamamos mente a lo que está generando eso, que en realidad es ese espacio consciente, ese aspecto de ese espacio consciente que soy, que es la matriz de toda forma, ves que eso es de una potencialidad infinita. Es decir, puede aparecer absolutamente cualquier cosa, generarse además te sorprende porque Infinita cantidad de posibilidades, sí. Muchos cuartos hay en la casa del Señor. Un absoluto que no incluye todas las posibilidades no es un absoluto. O sea, que solamente aparezca esto, pero esto no, y que esto sí, esto no. Eh, sí. y puede Por salir. eso yo el otro día hablaba una chica que hablaba contigo de hoy ha tenido un maestro que relacionado con temas de la Kundalini y demás, y hablaba de experiencias súper. Claro, esas asombran cuando estás identificado, pero desde ese punto de vista del testigo, da igual que sea la experiencia más nimia o la más espectacular, lo único que te demuestra eso es la potencialidad infinita que tiene de generar formas diversas y de cualquier tipo que sea, pero todas ellas irreales, todas ellas pasajeras, todas ellas insustanciales. Y bueno, la experiencia que te contaba yo también, aquella de que estaba en ese mar de luz, otra experiencia más, añadir como una de las infinitas del abanico que se pueden dar y realmente ves que da igual cuál sea la posibilidad que se manifieste porque no afecta al testigo que las está contemplando. Correcto. Mm. Bueno, pues solamente era eso. Simplemente que me confirmara si era tu brilla, digamos, ese testigo permanente atrás. Sí. Mm. Pero la idea de ser un testigo también desaparece. Porque entonces todavía esto, está el testigo y lo atestiguado. Pero no hay que hacer nada más que mantenerse como testigo hasta que esa posibilidad surja. No, no, sí, la atención simplemente cae atrás, Mm. utilizando tu propio lenguaje, ¿no? Tu propia fórmula atrás, en aquello que ve, Claro. en lo que yo soy, Ujú. porque Sí, sí, porque también se va haciendo obvio, esto es lo que yo soy. Ujú. O sea, yo soy quiere decir esto, esa conciencia. Sí. Y bueno, también es una experiencia es un alivio, o sea, pasar de lo que has oído siempre durante tantos años como algo como conceptual, como teórico, a ver en evidencia, a ver en directo la realidad de todo lo que ya has leído y has dicho y, bueno, y ver que sobre todo que no vas a morir, o sea, que ese testigo se va a mantener eternamente ahí. Sí, es muy aliviador, o sea, un alivio bueno, de saber que no vas a morir, que es, digamos, siempre al final lo que te ronda siempre por debajo, ¿no? Como no tienes la fe del todo en las palabras del maestro porque no lo has evidenciado todavía y bueno, y ahí cuando lo evidencias, bueno, pues, en fin. Bueno, pues nada más era eso. O sea, gracias. Muy bien. No sé si estoy despierto, soñando, dormido, da igual. Pero
hay algo también que es importante allí, ¿ok? Para cerrar, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. La atención en el yo en la vigilia se va intensificando en la vigilia y luego es transferida al sueño onírico y luego es transferida al sueño profundo. Es decir, ya no hay pérdida de vista. O sea, la atención en el yo es permanente y libre de Mm, esfuerzo. El sueño profundo se experimenta como un desmayo consciente, ¿sí? Como un dormir mm, despierto. O sea, el dormir despierto es permanente tanto en la vigilia como en el sueño onírico con el sueño profundo. mm. Y esto no lo entiende, pero nadie. Sí, Esto, es como que no hay diferencias de haya el estado que haya con respecto a lo que eres. Que una vez que te instalas en ese atrás, ya no diferencias entre estados en el sentido de que para ese atenderte a ti mismo permanece inmutable independientemente de los estados que se vayan presentando. Ujú. Mm. Muy bien. La mala también decía, ¿qué te hace pensar que el sabio no ve cosas horribles? ¿Qué te hace pensar que el sabio solamente ve cosas? No, sí. Es que es colectivo, no es tuyo ni mío. Ahí está, simplemente. Lo que pasa es que luego en la vigilia, cuando mantienes, cuando hablas ya con la gente, sabiendo de la existencia de todo lo que estás conociendo, es una sensación extraña, ¿no? Porque ves que, bueno, que estás viendo otra forma irreal y que esa forma que estás viendo es tú mismo. Bueno, eso ya hasta eso incluso es interpretado, ¿no? Porque dices, Eh, bueno, pues, Vas es al exactamente con super- los personajes de un sueño. O sea, igual que hablas con los personajes de un sueño, hablas sabiendo que no está existiendo ni el otro como individuo, ni tú como individuo, sino que está solamente esa conciencia presente a sí misma, inventándose toda esa ilusión, ¿no? y no puedes, De y diversidad no, o de... no puedes hacer nada. En la cajera del supermercado, No. el empleado del banco, el policía, el político, el amigo, el hermano, la madre, el padre, el hijo, la esposa, el vecino y los demás también. Y cuando los ves, dice, hay el conocimiento, pues no hay el juicio, hay el conocimiento directo de lo que sucede, pero no hay juicio. Sí, pero ya te ves solo, o sea, te ves solo. Solo. Solo como esa conciencia en la que se afina todo, ¿no? O sea, no hay nadie ahí, pues, hablas con alguien, pero no es que hables con alguien, ves cómo surge una conversación, ves cómo surgen tus palabras, pero no hablas, ves cómo surge el pensamiento, pero no piensas, Ujú. ves cómo sucede todo, pero tú simplemente eres el testigo sin que hagas absolutamente nada. Exactamente. Y ves la imposibilidad de cambiar nada más que, no sé si como única opción es mantenerte como ese testigo u olvidarlo. No tiene, la única opción que tiene es permanecer libre de opción y dejar que todo Sí, lo demás suceda de manera espontánea, porque ni siquiera tienes que dejarlo, porque ya es, si ni siquiera hay que dejarlo ser, ni dejar fluir, nada. O sea, ahí es donde ya hace ya, nada, nada, listo. sí, lo que pasa es que durante el día luego ya he perdido, o sea,
ya con la interacción con en la vigilia y tal, pues puntualmente se sigue la identificación y luego te das cuenta y ya me he volcado fuera otra vez, ¿no? De una manera inconsciente, o sea, Pero no sabes cómo has perdido simplemente. a lo que te haces consciente de que estás inconsciente, otra vez estás consciente de ser conciencia. Y empieza a suceder Mm, solo, automático, sin intención, sin esfuerzo. O sea, me doy cuenta y ya. Yo puedo tener una conversación con alguien y puedo perderme, pero de repente durante la conversación digo, pucha, pero que ya me perdí. sí, es eso. Y digo, Sí, ¿para qué? Entonces, a lo que te vas dando cuenta y automáticamente dices, bueno, ya me metí en esta conversación, déjame terminarla, pero realmente ya, sí, es como decir, ya estás fuera otra vez, ¿sí? De la ilusión, sí, ya estás fuera de la identificación, estás fuera de la mente. sí, sí, sí. O mejor dicho, te das cuenta de lo que eres, que ya es fuera de todo, sí, que estás fuera de todo. Mm. Fuera quiere decir que no está Sí, involucrado, porque que no está afectado realmente, que realmente no está haciendo nada. Esa fue la pregunta que yo le hice al señor Ratandal. O sea, pienso y no pienso, hablo y no hablo, hago y no hago, porque soy los dos. Esa es la última parte que es lo que tú quieres saber. Soy los dos. No puedes decir soy esto y no soy lo otro. mm, Soy el bueno, el malo y el feo. Y lo que soy. claro, es que digamos que ya las formas, una vez que sabes que son ilusorias, jerárquicamente son todas iguales, que da igual que sea una sensación en el cuerpo dolorosa, da igual que sea un pensamiento, una percepción. Todo es forma y toda esa forma existe en ti, aparece en ti, subsiste en ti, desaparece en ti, se vuelve a formar otra forma, con el mismo proceso de generación de formas y desaparición de formas. Y todo eso, pues, como si fueras un espacio intocado por todo lo que aparece en ese espacio. Y bueno, en ese sentido no hay... Las circunstancias son todas las mismas, da igual que haya una tercera guerra mundial o el vuelo de un mosquito. Y la forma es el sueño lírico que toma unas formas, unas veces terroríficas, otras veces paradisíacas, es lo mismo, es la misma ilusión, la misma ilusión. No hay jerárquicamente todo exactamente igual. Todo falso, pero a la vez todo verdadero en el No, sentido que lo que no es quiere la decir, forma que estás. lo que no quiere decir que hay un movimiento también natural, espontáneo, para aliviar, si se quiere, un dolor físico o para evitar inclusive la presencia de algo incómodo, ¿no? Eso va a surgir también. ¿Sí? Ramana no se sentaba arriba de una piedra al sol todo el tiempo, ¿sí? Se sentaba bajo una mata de mango cuando no pegara tanto el sol. O sea, si no le quedaba alternativa, pues ahí estaba, ¿no? Pero no, o sea, da igual, no Bueno, quiere decir que no se haga nada al respecto. ¿Sí? bueno, lo que yo veo ahí es que sí que puede variar la intensidad de la sensación, por ejemplo, aparente, ¿no? De un dolor. Puede ser ocupar todo el campo de conciencia porque es muy intenso, por ejemplo. Ujú. Y ahí sí que es verdad que es más difícil desidentificarte, por lo menos yo ahora, ¿no? Pero, pero a la vez, si te mantienes firme como el testigo, bueno, pues ves que eso sube de intensidad y se puede hacer incluso insoportable, pero estás como testigo ahí. Entonces, obviamente, hay un buscar, la mente misma, yo creo que se ocupa de buscar un remedio a eso, si se puede, y si no, simplemente pues lo experimentas con... Exactamente.
correcto.